Primera de Crónicas 22:17 dice de la siguiente manera: después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón, con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Yo le invito para que usted levante una oración y le pida a Dios: Señor, habla mi vida. Padre, te damos muchas gracias, Señor, te doy muchas gracias, Dios mío, en esta mañana, Dios, en que me permite reunirme con tus hijos, con tus hijas, Señor, y oramos, Señor, para que seas tú obrando en medio de cada corazón, Señor. Es tu presencia lo que hace la diferencia, Señor, y oro, Dios mío, para que tu gracia, tu misericordia sea manifestada sobre cada vida, Dios, que tú traigas respuestas a esas necesidades espirituales del corazón, que seas tú obrando como tú quieras, Señor, en esta mañana. Te necesitamos en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, amén. No sé cuántos de ustedes han visto una película muy conocida llamada El Retorno del Rey. Y es de la serie, de una saga de películas que se llama El Señor de los Anillos. Esas películas surgieron de un libro, de unos libros de un escritor creyente, muy creyente, y hizo una especie de alegoría de la historia de la salvación con esa con el libro. Y del libro sacaron la película. Y en el final del libro, en el final de la película, esa última se llama El Retorno del Rey, y consiste en que el trono hay un impostor allí en ese trono, y están los enemigos avanzando, y este hombre junto con sus amigos logran vencer ese poder maligno, un poder maligno que había detrás de todo eso, y tenían que destruir un anillo. Lo tal es que me gusta como al final, porque nos gustan los buenos finales, ¿cierto? No nos gustan los finales trágicos, sino un final que a lo último hay una victoria, hay una conquista, después de tantas batallas, después de tantas luchas, se logra el objetivo. Y es una victoria y una paz. Y entonces está allí el rey, ya han vencido, y está toda la comunidad, y van y coronan al rey. Y ahí ya había un palo seco allí en medio de ese atrio, de ese palacio, y ese árbol florece, y todo el mundo está en paz, y el rey le dice que ha sido una victoria de todos ustedes. Y entonces todo es armonioso y nos gusta, y ese es el anhelo que uno tiene, ¿cierto? No siente uno que hay un anhelo en el corazón de uno, que sus batallas, que sus luchas, que todo lo que hacemos no sea en vano, y que podamos a lo último poder tener una victoria y poder tener una vida de paz, de tranquilidad. Es un anhelo que está muy arraigado de nosotros, tanto así que usted ha visto que cuando alguien tiene una conquista, si un equipo de fútbol queda campeón de algo, levantan monumentos, levantan algo para señalar que hubo un triunfo. El contexto de lo que les acabo de leer es que David es el rey conforme al corazón de Dios, y David a Dios le ha permitido tener grandes conquistas. Y David era un hombre con defectos como usted y como yo, y que cometió grandes errores, pero David tenía una característica, y es que David reconocía quién era el verdadero rey, quién era el verdadero Señor, y él veía a Dios como el Señor, que era Dios el que le había dado la victoria sobre todos sus enemigos. Y a David le surge un deseo en el corazón profundo, y el deseo de David es
construir un templo, una casa para Dios en medio del pueblo. ¿Cómo es que yo soy el rey y tengo un palacio y mi Dios todavía está en una carpa? Y entonces David empieza a moverse en eso, pero Dios le dice a David: hey, no, tú no me vas a construir la casa, va a ser a través de tu hijo. Sin embargo, David empieza a hacer todos los preparativos, y ya en avanzada edad, él llama a todo, hace toda una asamblea y empieza a exhortar, a dar unas instrucciones a su hijo, pero también le instruye al liderazgo, a sus líderes, a sus hombres de guerra, y los instruye con las palabras de que: hey, apoyen a mi hijo, porque necesitamos levantar una casa para nuestro Dios. Y David empieza a decirles el Dios que les ha dado la victoria sobre sus enemigos y les ha dado la paz. O sea que hay un estímulo allí. ¿Conoce usted la estatua de Reneguita? Fue muy famosa en su tiempo. Es fea. Pero en aquel momento era tan famoso Higuita, había tanto estímulo, campeón de la Copa Libertadores, y hubo alguien que se motivó tanto que hizo una estatua, y eso llegó noticias y todo, y se volvió punto de referencia. Y entonces, cuando hay algo que tiene valor, uno busca: hey, ¿cómo nos vamos a quedar con las manos quietas? Esta conquista, no, tenemos que apoyar, tenemos que estar allí, porque esto tiene mucho significado. Entonces, hay un gran estímulo para construir casa para Dios, porque Él le ha dado la victoria al rey. Eso es lo que le dice David: el Señor su Dios ha estado con ustedes, les declaró, y les ha dado paz por todas las naciones vecinas. Él me las entregó, y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. David es el rey victorioso. David anima a estos hombres. David les hace ver que es Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que les ha permitido vivir ese momento tan significativo en este tiempo de la historia. Pero David me gusta porque David fue un hombre de guerra. David peleó contra un hombre, la historia de David Goliat. David peleó contra los filisteos. Pero David siempre sabía quién era el que estaba detrás de esas victorias. Tú vienes a mí con esa espada, con esa jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David sabía quién le daba la victoria, pero a veces nosotros somos idealistas y pensamos que la vida de un hombre como esto era pura armonía, que salía y que vencía y ya se llegaba y que no tenía temores, que no tenía angustia, que no tenía momentos difíciles. Pero cuando usted va a la Escritura se da cuenta que las cosas no son tan ideales como a veces nos quieren mostrar las películas. Usted ve que en las películas al hombre le dan un tiro y sonríe y sigue disparando. Pero en la vida real no es así. La vida de David no fue así. Y algo que expresa las batallas de David, lo expresa en el Salmo 27, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y sigue diciendo el versículo 7, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Y sigue diciendo el 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice.
Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Y uno se da cuenta que esos salmos no son simplemente canciones bonitas, que son el relato de las emociones, de las luchas de personas que registraron allí. Ellos no están buscando registrar canciones allí, están contando vivencias. Y uno se da cuenta que los temores que muchos de nosotros tenemos, no sé si usted tenga enemigos físicos, no sé, pues es posible. Pero eso produce temor cuando hay alguien que uno considera que es fuerte y que está detrás de uno. Enemigos espirituales que buscan oprimir y que uno se siente, las emociones no le ayudan. Yo no sé, pero hay días en que a uno las emociones no le ayudan para nada. Hay días que aunque uno conoce del Señor, mis emociones parecen gritar lo contrario y se siente uno, no doy más, hasta acá llegué. Tiene uno luchas emocionales. Y David expresa todo eso en este salmo. Y sin embargo, David pudo ver cómo en medio de esos momentos oscuros, el Señor le dio la victoria en cada área de su vida. David es el rey victorioso. Y este David es una prefigura de Cristo, una tipología de Cristo. Porque al fin y al cabo, cuando David quiso construir la casa, es lindo porque David quiso construirle la casa al Señor. Sin embargo, Dios le dijo, no me la vas a construir. Y parece como un rechazo, ¿cierto? Sin embargo, Dios le dice, yo te voy a construir una casa a ti. Y es la promesa que deja. Pero el Señor me dijo, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón. Y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmará el trono de su reino sobre Israel para siempre. David, su hijo Salomón. David, el rey victorioso de peleas. Salomón, el rey de paz. Y ambos son prefiguras de Cristo. Porque la promesa que le hace el Señor a David es que tu hijo, y en ese caso sería Salomón, pero va mucho más allá porque habla de un trono que permanecerá por siempre. Y se está refiriendo a que un descendiente de David tendrá el reinado por siempre. Por eso es que cuando usted encuentra en los evangelios un hombre ciego que grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque la promesa, el pueblo estaba esperando esa promesa de que un descendiente de David vendría a traer libertad al pueblo. Era la promesa. Porque llegó el momento el momento más alto de ese reinado. Pero cuando usted sigue la historia se da cuenta que ese reinado declina y que el pueblo vuelve a quedar preso de sus enemigos. Pero queda la promesa y el pueblo estaba anhelando ese rey victorioso, ese rey que habría de traer victoria sobre sus vidas. Y esa profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
El papá de Juan el Bautista dijo en Lucas 1:74, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Lo que hace el Señor Jesús espiritualmente es así. Dice el mundo dice Juan y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice Pablo en Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Espiritualmente el hombre está sometido a poderes espirituales y al temor a la muerte. Sometido. Cuando uno de los papeles que tiene el diablo es acusar. Y cuando nosotros pecamos, una de las cosas que él hace es mostrar nuestra maldad delante de Dios. Dios es santo y nos comportamos como enemigos de Dios. Y las tinieblas aprovechan de eso para someter a los hombres. Lo que hace Jesús en la cruz es tener una victoria sobre el poder de las tinieblas, porque las tinieblas fue el hombre perfecto, fue el hombre que nosotros fuimos llamados a ser, pero nunca fuimos capaces de ser. Fue sin pecado, nunca se dejó doblegar por la maldad y la injusticia. Y cuando las tinieblas posiblemente pensaron que habían tenido victoria al tener al Hijo de Dios en la cruz, resucitó venciendo la muerte. Y por causa de esa victoria de Jesús hay libertad del poder de las tinieblas para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Hay libertad. Cuando miramos al Rey, es el antídoto para vencer el temor a nuestros enemigos. Piensen lo siguiente. David era un guerrero que toda la gente miraba. Tanto así que cuando David tuvo que ir al desierto, ¿qué hicieron mucha gente? Fueron a buscarlo y a reunirse con él en una cueva. Porque decían, estamos con David y Dios ha bendecido a David. Y si Dios ha bendecido a David, entonces nosotros vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Porque Dios le está dando todas las victorias a David. Nosotros necesitamos parte de esas victorias. Igualmente ocurre hoy en día. Nosotros estamos mirando a Cristo Jesús. Nos ponemos la mirada constantemente en Él. Estaba recordando, porque en una ocasión, yo no me acuerdo ya el punto como tal, pero recordaba un versículo que dice ahí en Primera de Pedro, y es que Jesús recibió insultos y guardó silencio. No contestó, no maldijo. Y en el momento me sirvió tanto porque dije, puedo ver a Jesús. Y si Jesús, mi Rey, pudo reposar en que Él es Dios el que va a juzgar, entonces yo también puedo tomar esa idea y es Dios. Y puedo poner a Jesús mirándolo a Él. ¿Saben por qué la gente fracasa tanto en la vida cristiana? Porque aunque dicen confesar al Señor, sus miradas están más en los enemigos, están más en fulanito, están más en peranito que en Cristo Jesús. Pero cuando yo pongo la mira, Señor, eres tú el que has vencido y me apropio de la victoria. Sí, la lucha todavía es tremenda, pero tú ya venciste por mí. El entender eso trae libertad sobre las vidas. Sí, soy débil. Sí, tengo falencias, pero tú has vencido por mí. Entonces, cuando esto ocurre, hay motivación. Hay estímulo para levantar casa para Dios. Hay un gran estímulo para edificar casa para Dios, porque Dios ha traído paz. El Señor está con ustedes. Él les ha dado paz con las naciones vecinas.
El nombre de Salomón significa pacificador, y no hubo tiempo en el pueblo, acá en la tierra en Israel, tiempo tan próspero como en ese. Dice que la plata era algo ordinario, el metal era algo ordinario, era algo común. Había tanta prosperidad, había paz, esa palabra que tantos mencionamos. Y la paz en el Evangelio, en la Biblia, es muy amplia. Paz significa estar completo, no es simplemente ausencia de problemas. Paz significa que reemplazo esto por algo mejor. Y Jesús fue el hombre completo, donde estaba toda la plenitud de Dios. Y dice la Escritura que en Cristo estamos completos. Pero sabe, a veces pensamos que el problema de nuestra falta de paz es por causa de los enemigos. Que el problema de nuestra causa de paz es por causa de los problemas. Claro, normalmente si a mí alguien me llama a amenazarme, yo creo que me quita la paz. Pero, ¿sabía usted que el problema de Israel durante toda su travesía no fueron tanto los enemigos, sino su relación con Dios? Porque cuando estaban en comunión con Dios, veían cómo el Señor los respaldaba en cada área. Pero cuando se rebelaban contra Dios, el Señor los entregaba a sus enemigos. Porque la verdadera paz surge de estar en paz con el Altísimo. De ahí surge la verdadera paz. Piense por un momento, ¿cuántos de ustedes tienen la conciencia cargada hasta el día de hoy? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes ahí en medio de la noche, en el silencio, se sienten acusados? Y tienen que prender Netflix. Y tienen que meter la mente en tantas partes que no los haga pensar en su condición, en su situación. ¿Saben que esa es la razón por la que muchas veces algunos en algún momento de nuestras vidas nos metimos en alguna adicción? Por querer estimular nuestra mente, sentirnos bien de alguna manera, calmar nuestra conciencia. Y la conciencia se calma poniéndose en paz con Dios. Ese es el principio. Porque delante de Dios dice la Escritura que por medio de Cristo Dios estuvo reconciliando consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes son santos, libres de culpa, pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Dice la Escritura que antes éramos enemigos de Dios. Y ayer me llamó la atención que iba yo detrás de un carro y el carro tenía 2 stickers. Uno decía, ¿quién como Dios? Y uno decía, wow, honrando a Dios. Y en el otro decía, Pablito, un sticker de Pablo Escobar. Fulano, ¿qué pensará? Como tan contradictorio. La gente forma ideas bonitas porque así somos, buscamos escondernos en algo, buscamos formar nuestras propias religiones, nuestras propias creencias para sentirnos bien y como algo que nos haga sentir a gusto. Pero la verdad, y muy dentro sabemos que, como dicen los muchachos popularmente, estoy caliente con Dios. Estoy mal con el de arriba. Y usted tiene 2 opciones. Una, se sigue haciendo el bobo. Se sigue distrayendo y haciendo de que no es con usted y creyendo, inventándose sus propias creencias. Se puede seguir escondiendo, o la otra es, hey, vengan, pongámonos a cuenta, dice el Señor.
Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Y entonces, para mí, una vez me sentía tan contento, me sentí tan alegre, yo no sé, yo estaba meditando y me sentí tan alegre porque pensé en que no me puedo esconder de Dios. Y para mí eso no fue tormentoso, para mí fue tan alegre. Me sentí tan regocijado, por eso no me puedo esconder de Dios. Y si no me puedo esconder de Dios, significa que puedo ir delante de ti. Señor, tú lo sabes, tú conoces mis pensamientos. Tú lo sabes, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes, Dios mío, que en mi corazón tal vez la gente pueda ver cosas muy lindas, muy hermosas, porque todos somos especialistas en aparentar. Pero tú conoces, Señor, cuando he sentido envidia. Tú sabes, Señor, cuando he querido, cuando he tenido pensamientos como un asesino. Tú sabes, Señor, cuando he codiciado. Y tú sabes, Señor, que es del corazón que brota la maldad del hombre. Y yo necesito estar en paz contigo. Y yo hoy te pido, perdóname, límpiame de mi maldad. Y entonces usted empieza a sentir que se le quita una gran carga de encima. De que las tinieblas ya no tienen nada para pegarse, para acusarle. Porque usted ya lo ha confesado, todo está a la luz delante de Dios. Y podemos disfrutar de algo tan especial que es la paz de Dios. Yo no sé si usted la ha disfrutado, pero yo sé que es eso. No hay cosa más, no hay cosa que le pueda comparar. No hay dinero que lo pueda comprar. No hay diversión que la pueda reemplazar. No hay pastilla que la pueda reemplazar. Sin embargo, seguimos anhelando, y en Isaías cuando dice, se nos ha nacido un niño y el reinado sobre él, y habla acerca del nacimiento de Jesús, pero ahí no termina la profecía, habla de su gobierno y su paz no tendrá fin, reinará con imparcialidad, justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad, porque aunque disfrutamos de nuestra paz con el Señor, anhelamos, Señor Jesús, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo traerás justicia? ¿Cuándo restaurarás todas las cosas, Señor? Es nuestro anhelo. Yo anhelo el retorno del Rey. Porque vivimos en un mundo injusto, donde hay tanta maldad. Hemos cometido maldad. Otros han cometido maldad contra nosotros. Y lo vemos. No hay respuesta de los hombres para eso. Los hombres dicen, no necesitamos a Dios, nosotros ya tenemos toda la tecnología y solamente tenemos todo y vamos a traer la armonía y la paz. No, hermano. Llegará el momento cuando el hombre crea que ha conseguido la paz y vendrá la destrucción. Porque no se puede estar en paz con la creación si no estamos en paz con el Creador. Y anhelamos ese momento. Yo no sé si para usted, cuál es la esperanza suya, pero yo le digo, cualquiera de nosotros puede tener temor a morir. Claro, porque nos moriríamos por primera vez, no sabemos cómo es eso. La forma, pero por otro lado, hay seguridad. Y el Señor quiere que usted tenga seguridad. Señor, si hoy es mi partida, estoy en paz contigo. Y qué rico, Señor, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo será tu reino? No son nubecitas blancas con angelitos aburridos. No, ese no es el reino de Dios. Si esta creación que ha sido tan manchada por la maldad del hombre, hay cosas tan lindas, ¿cómo será lo perfecto? Y anhelamos, Señor, ven Jesús. Restaura todas las cosas. Y nos unimos al coro que hay allá en Apocalipsis de hombres y mujeres. Señor, ¿cuándo nos vas a vengar? Tuya es la venganza. Señor, ¿cuándo harás justicia?
Hay un gran estímulo para edificar la casa de Dios porque sabemos que es el Señor el que está con nosotros. El Señor, su Dios, ¿está qué? Con ustedes. El creador de los cielos, aquel que se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, el que se ha manifestado a través de la historia, ¿está con quién? Con ustedes. Porque Él ha estado con ustedes y estará con ustedes para levantar el templo. Porque Dios no te pide algo sin acompañarte. Dios nunca te va a decir, guarde mis mandamientos y defiéndate como pueda. Usted verá, a mí me cumple. No, Dios no es así. Les he dado un nuevo corazón para que guarden. Yo estoy con ustedes hasta lo último. Claro está, nosotros luchamos porque la fe es toda una batalla. Porque tenemos una lucha acá en nuestra cabeza, un montón de ideas. ¿Será que sí? Y luchamos como luchaban los israelitas en el desierto. Si Dios está con nosotros, no estuviéramos aguantando hambre. Si Dios estuviera con nosotros, además que Dios nos sacó acá para matarnos al desierto. Señor, además que Dios permitió que yo perdiera el empleo porque me aborrece. ¿Será que Dios permitió esta enfermedad en mi familia porque no le importamos? ¿Será que? Y empezamos y empieza el diablo a acusar, a meter mentiras y una cantidad de cosas. Y siempre debemos de recordar, Señor, tú prometiste estar con nosotros. Tú nos prometiste una vida idealizada porque nos gusta idealizar todo. Me incomoda la idealización porque pasa por alto que estamos en un mundo caído. Y a veces estamos tan idealizados porque hemos visto tanta película y telenovela. Y entonces vemos gente dándose plomo en una película y con una canción de fondo bonita. Y uno quisiera estar allá dando plomo también por una canción tan bonita. Pero la vida no es así. Y uno ve el hombre apasionado que ama a las mujeres románticas, porque es tan romántico. Pero la vida no es así, la vida está llena de enfermedades venéreas, de crisis, de corazones rotos, de angustia, de soledad, depresión, tantas cosas que nos muestran en la televisión. La vida no es idealista, como nos la quieren vender. Y el Señor nos lo dijo muy claro: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. A mí me aborrecieron. No se extrañe que los aborrezcan a ustedes. O sea, me encanta porque el Señor no te vende. Cuando a ti te venden un evangelio que te dicen, pare de sufrir, vas a tener plata, nunca te vas a enfermar, no vas a tener ningún problema. Ay, sí, yo quiero. No, hermano, no coma ese cuento. Yo creo que Dios sana. Yo creo que el Señor restaura. Yo creo que el Señor trae paz y victoria. Pero yo creo que también el Señor, a través de las luchas y las batallas, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace conocerle, nos hace saber que Él está con nosotros. Porque usted, seamos honestos, hermanos, cuando la nevera está llena, cuando tenemos salud, cuando usted tiene mucho tiempo, ¿usted qué es lo primero que piensa? Viajar por el mundo. Usted no está pensando, voy a glorificar al Señor, voy a exaltar al Señor. Pero cuando llega la crisis, cuando usted invoca el nombre de Dios, cuando usted ve cómo Dios le respalda, cómo Dios dice, wow, Señor, tú prometiste, y eso que le motiva, Señor, ¿cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a levantar casa para el Dios que nos ha dado la victoria, para el Dios que nos ha dado paz, para el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días? ¿Cómo no voy a levantar casa para ti? Ahora bien, nosotros no somos llamados a construir un templo de adobe como Salomón. Es más, me llama la atención porque las indicaciones de David para construir a estos hombres, al liderazgo que iba a apoyar a Salomón, le dice: busquen al Señor su Dios con todo el corazón, con toda el alma, y edifiquen el santuario del Señor Dios. Mire que David no le está diciendo, bueno muchachos, vamos a levantar el templo.
Necesito que me busquen al mejor ingeniero, al mejor arquitecto, a los mejores artesanos. ¡No! David no da una instrucción técnica allí. Dice, busquen al Señor su Dios con todo el corazón, porque al fin y al cabo vamos a levantar templos para Dios. Porque el anhelo de Dios siempre ha sido que morar con medio de su pueblo. Y el anhelo de nosotros es que Dios more en nuestras casas, en nuestras vidas. Entonces, lo primero para edificar casa para Dios es buscarlo con todo el corazón. ¿No anhela usted la bendición de Dios en su casa? ¿Es así o no? No anhelamos, Dios mío, obra en mi familia, en mis hijos, que tu presencia esté en medio nuestro. Claro, David, ¿cómo no iba a querer David que Dios estuviera en medio de su pueblo si toda la bendición, la paz, las victorias habían sido por Dios, el Dios que ha vencido? ¿Cómo no vamos a querer nosotros que Dios more en nuestras vidas? Que more en medio de nuestras familias. Y me encanta, hay algo que me encanta porque yo lo escucho y lo he vivido en mi casa, pero me gusta más escucharlo de hermanos y hermanas que me dicen, ve, fulanito llegó a mi casa, un familiar, y me dijo, ve, acá se siente una paz. Se siente tan rico en esta casa. Y a mí me encanta eso porque aún la gente percibe, hay algo diferente en esta casa. Porque hay alguien que está invocando el nombre de Dios. Me llama la atención que por un lado David le dice, el Señor está con ustedes. Y luego le dice, pero busquen al Señor. Bueno, ¿cómo así que está con nosotros y lo tenemos que buscar? ¿Ah? O sea, está con nosotros. Pues, no, cuando la palabra de Dios dice que busquemos a Dios, tiene que ver con indagar, tiene que ver con consultar, tiene que ver con ser intencionales. No es simplemente una palabra bonita, no es simplemente un sticker en la nevera que diga, el Señor, esta casa es casa de Dios. Qué rico esos stickers, pero que se haga una realidad, y se hace una realidad cuando usted lo busca, cuando usted indaga por Dios. Indagar a Dios es invocar su nombre. Dios esperaba que su pueblo no fuera a consultar a la bruja, no fuera a consultar a un ídolo, sino que fueran a consultarlo a Él. ¿Cuál es el consejo divino? Hoy nosotros luchamos con eso. Hoy tú tienes una crisis y tienes todo un abanico en internet de consejeros. Tienes una cantidad de ídolos, porque si la estrella del momento hizo eso, entonces debe ser bueno. Porque pensamos que las estrellas del momento tienen una palabra, un consejo impresionante, porque creemos que fama es igual a vida justa. Y no es así. Y pasamos tiempo escuchando una cantidad de gente a los que no nos conocen, no les interesamos para nada. Pues si no nos conocen, mucho menos les vamos a interesar. Y Dios está esperando a que, hey, búscame. Y buscar a Dios es estar atento a lo que Él dice, a su palabra. No al consejo del filósofo del momento, no al consejo del psicólogo del momento. Y pueden haber filósofos y psicólogos buenos, yo no digo que no, pero no están por encima de Dios, no están por encima de su palabra. Y cuando Dios me confronta y cuando yo busco de Dios y Dios me dice, hey, Oscar, cuidado que estás amando más esto que a mí. Uy, Señor. Hey, Oscar, Claudia, Jorge, estás maltratando a tu esposa. Hey, estás sintiendo envidia en tu corazón, así no es. Te estás quedando con lo que no es tuyo, así no es.
Si guardas mi palabra, vas a permanecer firme. Vendrán tormentas, vendrán momentos difíciles, pero nada te va a mover. Buscar a Dios es que su palabra sea la dirección de mi vida. De que el primer consejo que tomo en cuenta es el de Él. Que al primero que quiero agradar es a Él. Que no me lleno de pánico pensando, ay, ¿y mis amigos qué dirán si dan cuenta que soy evangélico? Uy, ya no me van a invitar a salir. Pues que no le inviten, hermano. Si no lo aman a usted como cristiano, entonces no le sirven. Porque usted no está para que ellos lo bendigan a usted. Usted está para bendecirlos a ellos. Y a usted lo bendice Dios a través de su propio pueblo. Entonces, busque de Dios. Edifique su vida, así lo dice Pedro. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con gana la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor, ahora ustedes se acercan a Cristo, que es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle la gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Usted es la piedra viva con la cual Dios edifica su casa. Cuando usted se centra, Señor, edifica mi vida. Yo he creído en ti. Tú me has dado un nuevo corazón. Yo soy nueva criatura en Cristo. Señor, yo quiero crecer en ti. Y empieza a depender de Dios. Entonces Dios empieza a darle el lugar. Y usted empieza a convertir una bendición para fulano. Y como fulano está pensando también lo mismo, Dios te bendice a través de sutano. Y empezamos como iglesia cada uno a crecer, unidos, allí edificando. Y allí, acá está la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, entonces habrá bendición para nosotros. Habrá bendición para nuestros hijos. Y entonces la gente llegará y la gente dirá, allá está el Dios vivo. En esa casa, en ese grupo familiar, hay un Dios vivo porque hay hombres y mujeres que aman, temen a Dios. Porque han determinado honrar a Dios con sus vidas, edificar casas para Dios. Porque esos hombres y esas mujeres han reconocido que el Señor es el Dios victorioso y les ha dado una victoria. Porque han reconocido que el Dios es el Dios de paz y les ha dado paz. Porque Dios está con ellos. Y entonces habrá salvación. Y podremos ser de bendición para nuestra sociedad. Podremos ser de bendición para nuestros vecinos. Podemos ser bendición para un pueblo, una nación que tiene tanta necesidad. ¿Determina usted edificar casa para Dios? ¿Tiene usted motivación en el día de hoy para edificar casa para Dios? ¿Cree usted que el Señor ha vencido por usted? ¿Cree usted que el Señor es poderoso para darle paz, misericordioso para perdonarlo y ponerse en paz con Él? ¿Cree que el Señor le va a acompañar todos los días? Si es así, edifique casa para Él. Viva para Dios. ¿Puede inclinar su rostro por un momento? Padre Santo, te damos gracias por tu bendición, por tu fidelidad. Haznos entender, bendito Dios. No queremos ser una iglesia de momentos emotivos, pero luego olvidamos lo que tú has hecho por nosotros. Queremos ser una iglesia viva, de constancia, Dios. Queremos, Dios mío, oro, Dios mío, para que tú hagas de este lugar, de cada hombre y mujer, un pueblo que ha entendido, Dios mío, cuál es su lugar. Un pueblo que ha determinado adorarte y honrarte. Yo no sé cuál sea su lucha. Si hay algo que le está robando la paz con Dios, yo le pido que ore conmigo allí.
Y dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. He buscado donde no debo de buscar. Me he refugiado donde no me debo de refugiar. He adorado más a los hombres que a ti. He puesto muchas veces, he levantado ídolos, Señor. Y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Jesús, lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor. Yo hoy necesito tu paz, yo hoy necesito apropiarme de tu victoria. Si tú has vencido, entonces yo soy más que vencedor. Si tú estás conmigo, entonces ¿quién contra mí? Bendito Dios poderoso. Pero hazme entender, bendito Dios, enséñame a vivir para ti. Enséñame a vivir cada día para ti, delante de tu presencia. Enséñame, bendito Dios, a todo lo que haga, hacerlo para exaltar tu nombre. En mis relaciones familiares, en mis relaciones de trabajo, en mi forma de trabajar, de estudiar. Que en cada área de mi vida, Dios mío, yo te vea como mi Dios, mi Señor. Bendito Dios, trae vida en esta mañana. Trae vida a los corazones, bendito Padre Celestial. Trae vida, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Que seas tú trayendo vida, que seas tú trayendo salvación, que seas tú trayendo libertad sobre los corazones, Señor.